esta iglesia está con... Los vuelvo a saludar en forma muy especial a todos los papis. Que el Señor les bendiga. Amén. Y que cada día se parezcan más a nuestro Padre Celestial. Amén. Una gran tarea, ¿no? Un gran estándar. Bueno, hermanos, volvamos al texto. Ageo, capítulo 1, versículo 9 al 11. Yo creo que ustedes se recuerdan del texto, ¿no? Asumamos nuestra culpa, se llama el texto de hoy día. La lección de hoy día. Y claramente tenemos que asumir nuestras culpas. Nosotros hemos visto que Ageo, el profeta Ageo, tiene un mensaje para el pueblo de Dios con esta idea de la reconstrucción del templo, y veíamos con esta idea de restaurando la gloria de Dios, reconstruyendo la espiritualidad, reconstruyendo la gloria de Dios. Y para poder llegar a hacer eso, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que reflexionar y asumir. Para poder construir, para poder reconstruir en nuestra vida, y para poder reconstruir, para poder restaurar la gloria de Dios en su pueblo, en tu vida, en mi vida, tenemos que reflexionar y tenemos que asumir. Y cuando hablamos de reflexionar, tiene que ver con una idea de meditar, tiene que ver con una idea de profundizar en las cosas. Es un pensamiento o consideración de algo con atención y con detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. No de buenas a primeras, no de un, como decimos nosotros, de un paraguaso, sino que meditar. Y no hace falta meditar. Al pueblo de Israel en ese momento, después de volver a su tierra, le faltó meditar, le faltó reflexionar, le faltó poner atención a las cosas importantes. Una reflexión también tiene que ver con una advertencia o un consejo que una persona da a otra para inducirla a actuar de manera razonable. Señor Don Santiago, usted ya está bastante más grande, por lo tanto va a empezar a comportarse como tal. ¿Me escuchó? Entonces, siguiendo con esa idea, el propio Señor a través de Ageo le dice: reflexionen sobre su proceder, reflexionen sobre su actuar. Las prioridades están cambiadas en su vida. Yo los mandé a construir el templo, pero ustedes se fueron a construir sus casas. Eso ya lo vieron. Sí. ¿Cierto? Entonces, esta idea de reflexionar, esta idea de meditar, tiene que ser un constante, es algo continuo en nuestras vidas. De reflexionar en torno a la palabra, meditar la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, leer la palabra, para que podamos tener una integralidad de esta meditación. Sin embargo, para que nosotros podamos ejercer algún cambio, para que nosotros podamos hacer algo, para que podamos reconstruir lo que el pecado ha destruido en nuestra vida, no tan solo tenemos que reflexionar, sino que también tenemos que asumir que hemos hecho las cosas mal. Tenemos que asumir que no estamos actuando de acuerdo a la medida de lo que Dios nos ha entregado. Asumir significa tomar conciencia de algo. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía que asumir, tenía que tomar conciencia de que se había hecho él mismo el rey de reyes, que ellos se habían creado y detenido en ser sus propios dioses, porque ellos determinaban su andar. Ellos pensaron de que Dios se había equivocado en las fechas y que le quedaban entre 15 y 20 años para que se cumpliera lo de los 70. Entonces ellos dijeron: tenemos tiempito, ¿no? Tenemos 15 años para poder hacer lo que queramos y después nos ponemos a hacer lo que el Señor nos manda. Sin embargo, eso significa de que nosotros no hemos estado centrados, no hemos estado en el centro
de la voluntad de nuestro Dios. Cuando usted y yo nos apartamos del centro, cuando usted y yo nos apartamos de Cristo, cuando nos apartamos del Evangelio, somos capaces de hacer cosas como las que hicieron en ese momento y aún peores. Por eso, para poder cambiar, para poder reconstruir nuestras vidas destruidas por el pecado, no solo necesitamos meditar en lo que hemos hecho, sino que necesitamos asumir, tomar conciencia de lo culpable que somos de la destrucción de nuestras propias vidas. Somos responsables, producto del pecado, de destruir nuestra relación con Dios y de destruir nuestra relación con el entorno, con los demás. Eso es asumir. Hoy nuestra sociedad es de poco civil. Nos levantamos en protesta, salimos a protestar, salimos por demandas justas a lo mejor. Sin embargo, rompemos todo a nuestro andar y nadie asume. Nadie se hace responsable. Nadie dice, bueno, nosotros somos los que convocamos, nosotros somos los que respondemos. ¿Se imagina que nosotros hagamos una protesta? Bueno, las protestas evangélicas son los más fome que hay, pero ¿haríamos alguna protesta evangélica, no? No, yo he ido a alguna evangélica. Cuando estaba en la Universidad de Playa, Chavines, de Santiago para acá, y dije aquí, ya estamos listos. ¿Ah? Castillo fuerte, nuestro Dios. ¿Ah? Un cartelito, libertad de culto. ¿Ah? ¿Listo? Eso sería todo. Y los carabineros felices, caminando al lado de nosotros. ¿Ah? Sin casco, sin ninguna cuestión. ¿Ah? Pero, ¿se imaginan que nosotros hiciéramos algo como una convocatoria como esta y que fuéramos destruyendo las cosas a nuestro paso y no nos hiciéramos responsables de aquello? O una simple actividad de impacto evangelístico, o una simple actividad para los niños, y que un niño se caiga y que se fracture. ¿Quién se hace responsable? Nosotros. Tenemos que asumir la responsabilidad de ello. ¿Se dan cuenta? Hay una sociedad, no solamente la chilena, hay una sociedad que no es capaz de asumir su condición, no es capaz de asumir las responsabilidades de la vida. Por lo tanto, el Señor nos llama a que asumamos nuestras responsabilidades frente a esta reconstrucción, a esta restauración de la gloria de Dios, del peso de Dios sobre nuestras vidas. Yo pensaba, decía, Señor, ¿dónde está tu gloria en mí? Y sigo pensando eso. ¿Dónde está tu gloria en mí? Estoy, como decía el pastor Caleb, estoy glorificando al Señor en mi vida, mostrando la gloria de Dios a otros en mi matrimonio, en mi estudio, en lo que sea. ¿O estoy siendo exactamente igual a los demás? ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está la gloria de Dios en tu vida? ¿Dónde está la gloria de Dios en Cristo el Señor? Por eso, hermano, es necesario que asumamos nuestra culpa. Es necesario que asumamos nuestra culpa, en primer lugar, por la pobreza de vida que nosotros tenemos. ¿Se dio cuenta del texto? Lo que dice. Reaccionó al texto en lo que acabamos de leer. Se dio cuenta que decía que todo lo que nosotros estábamos que habíamos planificado, programado, trabajado, no ha servido absolutamente de nada. ¿Se ha visto en algún momento así? Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, mientras ustedes solo se ocupan de la suya.
asumamos nuestra culpa por la pobreza de vida que tenemos. No estoy hablando de la pobreza material, que puede ser, pero estoy hablando de la pobreza espiritual, que es la que gobierna todo lo demás. Nosotros esperamos mucho de Dios. Nosotros tenemos grandes expectativas de Dios, pero cosechamos poco. Somos un saco roto. ¿Se ha dado cuenta? No nos conformamos con nada. El Señor nos bendice con un montón de cosas. Tenemos la posibilidad de respirar, tenemos la posibilidad de mirar, tenemos la posibilidad de olfatear, tenemos la posibilidad de degustar, tenemos la posibilidad de caminar, tenemos la posibilidad de mover los brazos, tenemos la posibilidad de sentarnos, tenemos la posibilidad de tener un aire acondicionado, tenemos la posibilidad, tenemos un montón de cosas, pero nunca estamos conformes, nunca estamos saciados, nunca estamos satisfechos. Somos simplemente un saco roto donde queremos que haya algo. ¿Ha escuchado el término ansiedad? No lo conozco. No lo conozco. Antes de irme a Cuba, me di cuenta que era muy ansioso. Comía. Y no disfrutaba la comida. Y es una sensación como que tú sientes que estás y ya no das más. Pero aquí, en este sector, era como que yo necesito comer algo. Saco roto. Bueno, pónganlo en la visión espiritual. Cuando nosotros nos apartamos de Cristo, estamos así. Porque Cristo es la satisfacción del corazón del hombre. Pero cuando nos apartamos de Él, no hay nada que llene lo que solamente Cristo puede llenar. Por eso es un saco roto. Y despilfarramos. Y nos metemos en cosas que no debiésemos meternos, en proyectos, en ideas. Cuando el Señor nos está diciendo, no vayas por ahí, no tomes esa decisión, no vayas, no hagas esto, no te metas en esto, no te relaciones con esta persona, con tal o cual, no hagas esto, no vayas, no. Entonces nosotros decimos, no, pues si el Señor me dio esto, yo tengo que aprovecharlo, ¿no? Y resulta que se acabó y después viene otro. Y otro. Y después nos encontramos como si estuviéramos solos, como ovejas sin pastor. ¿Se ha sentido en algún momento así? Como que su pastor no está. No el pastor, sino que su pastor. El gran pastor de la oveja. Es porque hemos dejado que al pastor, a Cristo, fuera de nosotros. Y queremos llenar con otras cosas, familia, trabajo, un montón de otras situaciones personales, particulares, sueños, anhelos, que cubran lo que solamente Cristo puede cubrir. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Este es Dios. Lo que ustedes guardan para sí. Esa tendencia a andar guardando todas las cosas. En Cuba no se puede tener más de $200 en una cuenta. Si tienes más de $200, viene el Estado y te los quita. ¿Qué es lo que hace la gente? Colchón. Aunque usted no lo crea, usted dice, a ver, el pastor está poniendo color. Es. De hecho, conocimos a un gordo, que era como Judas, y él es una de las personas con más plata en Tulipán. Y resulta que su plata la tiene escondida en su casa. No tienes derecho a prosperar. Y si ven a alguien que se compró alguna cosita, venga para acá. Para el Estado.
Bueno, los que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Para qué guardamos? ¿Cuál es el fin de guardar las cosas? Si el Señor nos ha dado bendiciones para que nosotros las compartamos. Asumamos nuestra culpa, la pobreza de nuestra vida, de la vida que tenemos. Muchas de las cosas que nosotros vivimos es producto de nuestro propio pecado, es producto de nuestra propia maldad y de no centrar los ojos en Cristo y de no creer de que Él va a sustentar nuestras vidas. En segundo lugar, es necesario que nosotros, para reconstruir nuestras vidas y para reconstruir la gloria de Dios, asumamos nuestra culpa al buscar nuestra autosatisfacción. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. ¿Se recuerda lo que decía el pastor Caret de este artesonamiento? De que le robaban al templo, de la construcción del templo para construir sus casas. Bueno, nosotros no estamos tan lejos de eso. No estoy hablando de la iglesia local, sino que como sociedad, como humanidad, como personas. Siempre se habla de que la construcción, algo pasa porque los maestros se llevan el cemento. Que no quedan bien las cosas porque los maestros se llevaron las cañerías de cobre. Y puedes seguir agregándole a todo eso. Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solos se ocupan de la suya. Nosotros tenemos que asumir la culpa de que buscamos solo nuestra autosatisfacción y no la gloria de Dios, que es la que puede satisfacer nuestra alma. Amén. Los hermanos ayer me decían, ¿saben que nosotros no queremos dinero? Lo que más hacen los gringos cuando vienen para acá es decir, no te vamos a dar esto. Más encima no lo podemos ocupar. Porque si ven que no sé, si te dejan $1,000, no puedes llegar y decir, oye, cámbiame estos $1,000, porque hay 2 monedas. Y bueno, ¿y de dónde está esa platita? El peor error, decía el pastor Joyce, el que pueden hacer es darnos plata. Lo que necesitamos es oración y amistad. Oración y amistad. Para poder avanzar juntos en esta lucha espiritual en la cual estamos. Ellos comprenden que lo que están es una lucha espiritual, que no es una lucha contra carne y sangre, sino que es una lucha espiritual. Amén. Y por eso que, como decían, son agradecidos de lo que tienen, son agradecidos de cómo viven y no andan buscando. El pastor me decía, ¿sabes que tengo 2 pantalones? 2 pantalones. Ocupa uno, lo deja lavado en la noche y como hay mucho calor, al otro día ya está seco. Entonces el otro lo ocupa y así. Me dice, y no necesito más. No necesito más. Soy feliz así. Cuando me dijo que soy feliz así, yo quedé pálido. Porque si nosotros no tenemos 1, 2, 3, 4, para esto otro, aquí que combine con esto, que tiene que ser de Cotelé, que tiene que ser de esto, de la niña, de ahí. Un jeans negro y el otro un poquito más claro. Y listo. Y esos son. Me decía, ¿sabe lo esencial? Es predicar el Evangelio. El sentido de la urgencia, el sentido de la satisfacción en Cristo está súper determinado. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que asumir de que buscamos nuestra autosatisfacción y que tenemos que cambiar esa idea de autosatisfacernos a nosotros mismos y dejar que Cristo venga a satisfacer nuestra alma, y eso va a permitir de que nosotros nos desprendamos de aquellas cosas que no nos hacen bien, que nos quitan el foco,
tan preocupado por las cosas terrenales, tan preocupado por las cosas temporales, tan preocupado por el aquí y el ahora, siendo que fuimos salvados por Cristo, siendo que tenemos vida eterna ahora. Me recuerdo un viejito que visitamos Palmira, un accidente le cortó su brazo. Feliz el viejito, quería que nos quedáramos a almorzar en su casa. No, tenemos que ir a visitar a otro lugar. Entonces le pido oración y me dice, ¿sabe qué? Lo único que quiero dar gracias porque ustedes vinieron acá y nos trajeron el evangelio que alegra nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Y ahí qué? ¿Tú crees que te van a pedir que el Señor me dé comida, que el Señor me dé esto? Solo quiero dar gracias porque ustedes vinieron y nos trajeron el evangelio que alegra nuestro corazón. Eso es satisfacción del alma. Amén. Eso es satisfacción del ser. Eso es satisfacción del espíritu. Y por último dice, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Por su culpa, por su pecado, yo hice esto. Yo retuve las bendiciones de la creación, yo retuve la lluvia, yo llevé la sequía, para que ustedes se den cuenta, para que ustedes asuman, para que ustedes tomen conciencia de que están mal. Por eso, por culpa de ustedes, de que están preocupados de sus cosas y no de las mías, yo les aplico disciplina. Asumir nuestra culpa significa también que esta culpa tiene que ser tratada. Esta culpa tiene que ser corregida. Esta culpa tiene que ser disciplinada. Esta es la forma como Dios trata con el pueblo. ¿Está preocupado de su casa? Bueno, preocúpense de ella. Pero miren lo que está viviendo. Sequía, pobreza. ¿Le está yendo mal? Hermanos, es necesario que nosotros tomemos conciencia de que el pecado en nuestra vida destruye nuestra relación con Dios todos los días y que necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días para reconstruir nuestra relación con nuestro Padre y con aquellos que están a nuestro alrededor. Dios por medio del profeta Ageo busca que tomemos conciencia de aquellas cosas que impiden que construyamos una relación sana, íntima y obediente para con el Señor. Hermanos de Cuba que recorren sin los vehículos, casi a pie, horas y horas para congregarse el domingo, para escuchar la palabra del Señor, porque ese es su deleite. Amén. Escuchar la voz de Dios es su deleite. Por ello, el Señor nos llama a que pensemos en nuestra condición de pecado. El pecado destruye todo a nuestro alrededor y además no nos deja construir cosas firmes como es la relación con Él. Por ello es necesario tomar conciencia del pecado, de su poder engañador y de su poder destructor. Mucha de nuestra pobreza humana está determinada por el pecado de cada uno de nosotros. Vivimos vidas sin frutos saludables, porque el pecado abunda en nosotros, no solo mora, sino que abunda, hace vida en nosotros, nos gobierna. El pecado debe ser tratado. El pecado debe ser tratado, debe ser corregido. Dios se encarga que sus hijos tomen conciencia de pecado de diversas maneras, como por ejemplo llevar sequía. Y para tratarlo es necesario la corrección, la disciplina en nuestras vidas. Amén. ¿Qué cosa está obstruyendo la adoración a nuestro Dios? ¿Qué cosa no está permitiendo que tú reconstruyas tu relación
con Dios? ¿Qué situaciones de vida están siendo más importantes que la gloria de Dios? ¿Qué personas, qué proyectos, qué ánimos están siendo más importantes que la gloria de Cristo en tu vida, en mi vida, en nuestra vida? Hay una necesidad enorme de predicar el Evangelio. Amén. Hay una necesidad enorme, no solamente en este país, en Cuba, sino que aquí. Una necesidad enorme de que conozcan a Cristo. Pero nosotros estamos en nuestras casas artesonadas, llenas de comodidades. Estamos en un sitio tan cómodo de vida que nos cuesta salir a compartir la gracia del Señor Jesucristo. Ojo, ojo. Cuando se habla de asumir y reflexionar, también se habla de advertencia. Todas las cosas que son un obstáculo entre la relación del Padre con el Hijo, el Padre se encarga de corregir. Ageo nos está llamando a ordenar nuestras prioridades. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El problema es que nosotros estamos empezando al revés, buscando todas las demás cosas, y a ver si buscamos el reino. Asumamos nuestra culpa, confesemos nuestras faltas, pidámosle perdón al Señor. Amén. Roguémosle que Él nos muestre en qué estamos mal, Amén. para poder reconstruir su gloria en nuestras vidas y reflejar a Cristo en donde quiera que vayamos. Tu misión, tu lugar de misión es tu familia. Tu lugar de misión es donde estás hoy, ahora. No tienes que ir a otro país. No busques ir a otro país, porque vas a sufrir. Aplíquela ahora. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos llama a asumir la responsabilidad de nuestro pecado. Gracias porque tú nos muestras que precisamente el desorden de nuestras vidas es producto de nuestro pecado. Señor, nosotros no podemos, por nuestras propias fuerzas, ordenarnos. Te pedimos que tú nos ordenes. Amén. Sin embargo, te rogamos misericordia en el orden de nuestras vidas. Porque lo más probable es que nos vaya a doler, nos vaya a complicar, nos vaya, Señor, a traer sufrimiento. Pero te rogamos que lo hagas, a pesar de nosotros, oh Dios, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.